Paraguay Bicentenario. La historia es hoy. Si usted y yo fuéramos amigos, posiblemente nos encontraríamos para conversar en un café. Esto no es lo que sucedía en el siglo XIX, cuando no existían en Asunción espacios públicos abiertos para las reuniones sociales. Era, sin embargo, otro lugar, la botica, es decir, las farmacias, donde los intelectuales se congregaban en torno al boticario, quien era conocedor por la ciencia y siempre ofrecía una buena conversación. En estas boticas se podía encontrar las más raras sustancias con las que su dueño preparaba, según receta, todo tipo de aceites, aguas, extractos, pastas, pomadas, polvos y compresas de origen vegetal y mineral. Es así que en 1847 el presidente Carlos Antonio López aprobó en el barrio de la Catedral la apertura de una botica y venta de medicamentos a solicitud del médico argentino Luis Echeverría, quien había adquirido sus productos de un brasileño. La lista fue inspeccionada celosamente por Juan Vicente Estigarribia, quien era el cirujano de la tropa, y por Manuel Fernández, encargado de la botica del Estado. Ellos informaron a Carlos Antonio López que todos los medicamentos se encontraban en buen estado y que el precio al público sería razonable. Pronto el boticario Echeverría pudo asistir a los vecinos preparando aceite de almendras para los problemas respiratorios, mercurio dulce para expulsar las lombrices intestinales y aceite de altea para calmar el dolor de muela. Y también acudió, cuando fue necesario, a poner ventosas para descongestionar los pulmones de un paciente o aliviar algún ojo amoratado de otro, aplicando hambrientas sanguijuelas. Rendimos así homenaje a aquellos boticarios que ya nadie recuerda del Paraguay y que supieron combinar el arte de vivir con la ciencia de curar. Paraguay Bicentenario. La historia es hoy.